No, pero bien. Yo para hablar en estudio, quizás por eso decidí hablar en español. Sí, igual si tienen alguna duda, era muy rápido, me detienen y yo trato de explicar. Yo les voy a hablar sobre infografía, el título de infografía en el sultanato, porque vengo de trabajar un año en el sultanato de Omán. Se ubican todo Medio Oriente, eso es al lado de Emiratos Árabes Unidos, un país pequeño, muy interesante. Mi formación viene de los diarios. Yo soy periodista, por lo tanto, creo que no sé si vaya a la expectativa porque no voy a hablar mucho de datos como tal, o de programación, sino que voy a hablar más desde el punto de vista de la infografía o de la comunicación visual o de la representación visual de datos y un poco la experiencia que que viví allá en el sultanato, o sea, en Omán, de hacer trabajos tanto para el diario en inglés, que es el Times of Oman, como para el diario en árabe, que es Al Shabiba. ¿Okay? Y bueno, los desafíos que implicaba todo eso. Este es el diario Times of Oman hace unos 50 años atrás. Hoy en día es parte de Muscat Media Group, ¿okay? Que tiene una serie de diarios. Es el principal diario, por cierto, de Oman. Está en Muscat, que es la capital. Okay. Trabajé con Adonis Jurado, el jefe de arte, es un periodista visual de Filipinas, el director creativo del grupo. Hago el énfasis aquí en visual journalist porque él, a pesar de ser diseñador y de venir del mundo de las artes quizás, o de la parte más estética, él evalúa los trabajos que tiene a cargo desde el punto de vista periodístico, lo cual para mí, o sea, al menos para mí es importantísimo. Este es alguno de sus trabajos donde obviamente la imagen es lo que predomina y que la imagen además tenga algún significado. Trabajé también directamente con Antonio Farache, que es un infografista de Honduras, es el jefe de infografía del diario. ¿Okay? Él es ingeniero civil de formación, aunque ha trabajado siempre también en medios. Este es el tipo de trabajos que se hacen, por cierto, yo quería mostrarlo porque hay una distinción o dos grandes tipos de gráficos que distinguen, no sé si ubican a Alberto Cairo, es autor de varios libros sobre infografía, básicamente, sobre todo infografía en prensa, en diarios. Y él habla de gráficos figurativos y gráficos no figurativos. Creo que visualización de datos va más por el lado de gráficos no figurativos. Estos obviamente son gráficos figurativos, donde se trabaja más con ilustraciones, una manera de mostrar o entregar información a través del lenguaje visual. Este es uno de los trabajos tipo de trabajo que se desarrolla allá específicamente para mostrar un castillo, un castillo no, un fuerte de Niswa. Este es otro trabajo que se hizo, que por cierto ganó un premio el año pasado, un premio importante de infografía a nivel mundial, premio Malofie, que es sobre el mundial. On the Ball es una recopilación estadística del mundial de fútbol a propósito del último mundial. Y la gracia de este trabajo era la innovación en la presentación de la data. Estamos hablando de un diario, papel, no es interactivo, pero se trató de hacer un trabajo lúdico, o quizá un poco interactivo, pero desde el papel. Cada uno de estos, de las partes de este valor, son una recopilación de datos que el lector podía imprimir, podía recortar la página y doblarla siguiendo ciertas instrucciones, y era coleccionable, y después que terminabas de coleccionar, podías armar este valor. Estaba lleno de datos. Bueno, Muscat, Oman está allí, al final de esa flechita, para allá por ahí estuve yo. Esto es una escena simplemente de el puerto de Matra, que es un puerto muy bonito, todo es lo que veía a diario, que me mudé por ahí cerca. Esta es la fachada del edificio donde estuve trabajando el diario. Bueno, esto me llamó la atención siempre ese delfín que me encontraba en el paso a la oficina, un delfín enojado. No sé por qué. Este es el diario Times of Oman, en el kiosco.
Y esta es la portada, simplemente es el primer gráfico que pude realizar ya junto con el equipo, que no es nada del otro mundo, es un gráfico pequeño, pero un gráfico estadístico. ¿Okay? Donde se hace cargo de mostrar y visualizar datos, pero obviamente no es interactivo, esto es papel. Eso es alta frecuencia, me refiero a todo lo que hacíamos diario, o con cierta regularidad, al menos 3 veces a la semana. Donde esto no se escapa de lo típico de un diario, de un departamento de infografía dentro de un diario. ¿Okay? Evolución de los precios del petróleo en este caso, o del precio de la gasolina, muy bien. Esto, bueno, son gráficos más figurativos, donde se explica el uso de las sillas de seguridad para niños. ¿Okay? Que es más o menos parecido a lo que acostumbramos a ver aquí. ¿Okay? No hay mucha diferencia. Esto simplemente para mostrar que estuve allá. Esto es una prueba de vida. Okay. Estando allá tuve que aprender muchas cosas. Les miento si digo que aprendí a hablar árabe, ¿no? Solamente decir salam aleikum para saludar y qué sé yo, chukran para decir gracias, si alguien sabe árabe. Algunas palabritas tuve que aprender para la convivencia. ¿Ok? Omán, no sé cómo se llaman los otros países árabes, está lleno de esta belleza visual. ¿Okay? Esto es el mercado de Matras, dentro del mercado hay mucha artesanía, hay mucha, digamos, este arte de esa zona del mundo. Este es otro tipo de trabajo que se hace. La gracia que tiene este diario y lo que yo amé y amo de este diario es que te da espacio para innovar, crear, proponer, salir del molde, de lo típico. Esto, por ejemplo, es un trabajo que se hizo simplemente en una investigación larguísima sobre la vestimenta típica de Omán. En el caso de las mujeres, también se hizo en el caso de los hombres, y no sé si se alcanza a distinguir, pero hay unos pliegues, porque son también un coleccionable que al comprar el diario en 3 o 4 partes, después se podía unir y tenías un gran póster lleno de información y lleno de datos. Una vez más, es un gráfico figurativo, obviamente, no estamos hablando de visualización de datos como tal, quizá algunos gráficos como ese que está ahí. ¿Okay? Bueno, ahí está un traje diario, digamos, de las mujeres en la mano. Este es el traje del hombre, con todos sus detalles, en fin, algo de la comida de allá, por cierto. Por cierto, esta comida no es me parece que es del Líbano. Muestro esto simplemente para decir que donde trabajé está cargado de diferentes culturas. Yo trabajé con gente de Filipinas, con gente de Líbano, de Pakistán, de Siria, de Egipto, de Indonesia, en fin, una riqueza cultural muy buena. Estando allá y paseando por las calles, traté de hacer eso seguido, me conseguí con, bueno, empezando por la arquitectura. Por eso titulo un poco antes arte y matemáticas. Me da la impresión de que, bueno, ustedes están impregnados en la cultura de las matemáticas. Ustedes se fijan, todo es simétrico. Todo es simétrico. En este caso, esta es la entrada al Viejo Muscat. Aquí, por ejemplo, me llamó la atención esa cúpula. El arte árabe, en general, está cargado de simetría, de repetición de formas. Entonces, es una invitación, estando allá, una invitación permanente a jugar con eso, a tratar de romper un poco los esquemas y de llevar la visualización de datos quizás a este tipo de formas, aprovechar un poco lo que uno ve allá. ¿Okay? Estos son estos tatuajes de henna que se hacen las mujeres, también formas geométricas, muy simétricas. Este es uno de los primeros gráficos que dice experimentando. Lo muestro simplemente para dar cuenta de que traté de jugar un poco con estas formas, de llevar una cantidad de datos específicos, más o menos amplios, ¿okay? Llevarlo a una visualización de datos que básicamente son gráficos de barras, pero presentados de otra manera. ¿Okay? Esto simplemente es la brecha de géneros entre hombres y mujeres en diferentes aspectos. ¿Okay? Que, bueno, está la leyenda arriba, por cierto, de cuáles son estos aspectos que el color lo indica, y esta parte es simplemente una guía para decir
si es hacia qué lado es más igual o desigual. ¿Okay? Básicamente ese es un gráfico. No digo que sea el mejor gráfico del mundo, pero es simplemente una experimentación. Eso es la ventaja que tenía este diario. Es algo que aquí no se ve, o es difícil verlo, es difícil romper esquemas en los medios de acá. Yo por eso simplemente lo muestro. ¿Cuál es el deporte más popular en Oman? ¿Cuál creen ustedes? Sí, más o menos. Ese es. Hoy en día, al menos, es el deporte más popular, al menos el que llama más la atención a nivel de medios. Y bueno, uno de los trabajos, digamos, obligados del año era, en este tiempo, era sobre la European Championship, ¿okay? Donde obviamente la data está disponible en muchas partes. Y pensando en esa data y tratando de hacer un recuento histórico de este torneo tan importante en Europa, este es un planteamiento, un boceto muy básico, inicial, simplemente para tratar de definir y bajar al papel algunas ideas sobre qué hacer con toda esa data en materia de presentación visual. ¿Okay? Y esto es como el modelo inicial con el que comenzamos a trabajar, donde simplemente se presenta como el fixture del torneo, en este semicírculo, donde en el círculo, en la circunferencia exterior, se presenta cuáles son los países del torneo, ¿ok? Y el color representa simplemente el color de la camiseta, el color del país. Y lo que se intentaba hacer con este trabajo era hacer una recopilación de todos los torneos de su historia y ver cómo evolucionaron desde las fases eliminatorias hasta el final el ganador es obviamente el centro. Entonces simplemente es una recopilación visual de datos. Esa era la idea inicial. Acompañada así de algún contexto histórico, algunos datos interesantes, la cantidad de público que atendía a los torneos según la fase eliminatoria, algún hecho histórico importante, en fin. Eso era como la estructura básica que se quería llevar adelante. Este es el trabajo final, o parte del trabajo final, donde se ordena que cada año tiene su propia representación. ¿Okay? En la parte de arriba, si ustedes se fijan, está una leyenda que explica que este torneo ha venido cambiando en la fase eliminatoria. Comenzó con 4 equipos, luego pasó a 8 equipos, luego pasó a 16, en fin, hasta el último que creo que era 24. Esto que está acá es simplemente el esqueleto del armado de nuestro trabajo. Por esto simplemente quiero mostrarles que quizá lo que yo les estoy mostrando es algo artesanal en comparación con lo que ustedes están acostumbrados a ver o están tratando de realizar. Esto es algo muy artesanal. Esto es un programa que se llama Illustrator, que es parte de la suite de Adobe, supongo que algunos conocen. ¿Okay? Pero es simplemente hacer el esfuerzo de visualización de datos. Bueno, era para prensa, tampoco podemos trabajar con interactividad, trabajo estático, impreso. Y dentro del background que tengo yo, que he trabajado por casi 20 años en diarios, digamos, estoy recién comenzando a practicar, a tratar de entender algunas cosas relacionadas a la programación. Bueno, esta es la pieza final. Ahora, aquí, bueno, algunas vistas de detalle. Ahora la pregunta es esta. En algún momento llegó un periodista del diario árabe y me preguntó, ok, ese gráfico está muy bueno, pero ¿y la versión en árabe? Entonces ahí me enfrenté a un proceso larguísimo que tiene que ver con lo siguiente. Esto es el proceso de supermercado, producto que todos conocen. La información en inglés está como una costumbre leer, ¿no? De izquierda a derecha. La información en árabe se lee de derecha a izquierda. ¿Okay? Es fácil decirlo. Ahora, hacer un gráfico con ese nivel de detalles, ahí está la complicación. Entonces, hubo que rehacer este gráfico prácticamente para hacer la versión en árabe. No se trata solamente de voltearlo, hacer un espejo, voltearlo y cambiarlo en texto. Se trata de que cada uno de los bloques tenía que tener su
su proceso. ¿Eso en inglés? Eso en árabe. Juegos Olímpicos. Este fue uno de los trabajos también que fue previo a los Juegos Olímpicos de Río del año pasado, donde simplemente quisimos hacernos cargo con este intento de visualización de datos estáticos, insisto. Hicimos el intento de mostrar como un recuento histórico de toda la cantidad de medallas que han obtenido cada uno de los países que participaban en los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, comenzamos obviamente con la introducción. En la introducción está la leyenda de cómo se lee este gráfico. ¿Okay? Y básicamente este gráfico está compuesto por 3 pétalos y cada pétalo es medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce. Obviamente el largo de cada uno de estos pétalos va a indicar la cantidad de medallas. Este es el gráfico final, que está ordenado en orden alfabético, ese es el orden que tiene, y donde podemos fácilmente darnos cuenta que quien predomina el medallero de todos los tiempos, Estados Unidos. ¿Okay? Ahora, el trabajo que hicimos después de los Juegos Olímpicos, que más bien lo estuvimos recopilando, una data que estuvimos recopilando día a día en el transcurso de los Juegos, desde me parece que era el 7 de agosto hasta el 21, no recuerdo muy bien, era hacer como, ok, queremos mostrar no solamente la tabla de posiciones finales, es decir, cuántas medallas ganó cada país. Era más o menos obvio que Estados Unidos siempre también lidera, pero queríamos saber qué pasa con los otros países, cómo evolucionan. Si nos damos cuenta, aparte que había otra pregunta que nos hicimos conversando entre el equipo, era que cada vez que nosotros revisamos día a día el medallero de los países y su cantidad de medallas, obviamente está presentado en forma de ranking. El primero es el que ganó medallas y así va. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este New York Times, y aquí tenemos Estados Unidos liderando la tabla, luego viene Gran Bretaña, luego viene China. Pero, por ejemplo, tenemos Washington Post, donde lo ordena de otra manera y dice que Estados Unidos es el primero y después viene China y después Gran Bretaña. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la idea? O sea, ¿quién dice la verdad? ¿Está bien? ¿Alguien se equivocó? No sabemos. Bueno, resulta que no existe un sistema de ranqueo oficial como tal, sino que simplemente el Comité Olímpico Internacional ha optado por un sistema de ordenar la posición en el medallero por la cantidad de medallas de oro, según el total de medallas de oro, luego total de medallas de plata, luego total de medallas de bronce, y luego, si se repiten, se ordenan se ordena alfabéticamente. Entonces, bueno, quisimos basar en esto para tratar de, entonces, bueno, aquí está, por ejemplo, la BBC, obviamente, utiliza el sistema porque en algún momento Gran Bretaña pasó a China, utilizando ese sistema. Entonces, lo que hicimos fue hacer una recopilación de datos día a día, ¿okay? En un sistema que, bueno, ustedes ya todos lo conocen. Simplemente cuáles son los países, y este país es ordenado de mayor a menor por cantidad de medallas de oro, luego por cantidad de medallas de plata, luego por cantidad de medallas de bronce, y fue un trabajo, digamos, de hormiguita porque en todos los sitios tienen diferentes sistemas de recopilación de datos, y no todos lo ordenan de esa manera. Entonces, obviamente, hay que procesar la data. Y luego de procesar la data, este ranking es una columna que agregamos al final para tener la posición del medallero bien definida. ¿Qué fue la data que utilizamos luego para generar el gráfico? Tomamos la decisión de utilizar un tipo de gráfico que se llama Bump Chart, no sé si lo ubican, ¿okay? Que bueno, un gráfico que se utiliza mucho para ver la evolución justamente de los rankings, de, no sé, en este caso países, dentro de un ranking día a día. ¿Okay? Que, bueno, este es el Bump Chart que les hablaba, donde hay una recopilación con una frecuencia determinada, y cuál es la posición de los diferentes actores en esa recopilación diaria, en este caso.
Lo que hicimos entonces, por cierto, déjame buscarlo por acá, está aquí, día a día, si nos fijamos, el primer día de los Juegos Olímpicos, el primer día donde se obtuvieron medallas, esta era la tabla de posiciones, la tabla corta, donde, por cierto, no estaba Estados Unidos, sino que estaba Australia. Estados Unidos estaba de tercero. ¿Okay? China, por ejemplo, está en la posición número 11. Luego pasamos en el siguiente día, la tabla ya es más larga. ¿Okay? Aquí Estados Unidos pasa a ocupar el primer lugar y de ahí no sale, por cierto. Y así íbamos haciendo la recopilación diaria, procesando la tabla día a día para ordenarla de la manera que nosotros necesitamos que se ordene. Obviamente, si nosotros miramos los datos, si nosotros entregamos al lector los datos, así como están recopilados, nadie va a entender nada. ¿Quién se va a dar el tiempo de leer todo eso? Allí fue donde decidimos entonces generar este gráfico. Básicamente es, se ven allí, en la parte de arriba están los días. Comenzamos con los países, el primer país, el primero medalla, y la parte final es la lista final o el medallero final ordenado según el sistema que utiliza el Comité Olímpico Internacional, donde se cuentan primero las medallas de oro, luego las medallas de plata, luego de bronce y todo ordenado alfabético. Y el uso de los colores tiene que ver, la decisión de utilizar este juego cromático tiene que ver con permitirle al lector la facilidad de poder hacer un seguimiento de este país a lo largo del medallero desde el día que comenzó. Entonces, obviamente, si yo veo este gráfico así al principio, es un gráfico que no es fácil de leer. Aquí parto de la base de que las infografías no son, mucha gente piensa que las infografías son para hacer la vida más fácil al lector. En algunos casos sí, debería ser, pero en otros casos yo soy la tendencia de algo que también dice Alberto Caire, por cierto, hay muchos gráficos que son para leer. Así como uno se da el tiempo de leer un reportaje completo en un diario, leerse 3 páginas, también un gráfico puede invitar a leer y a dedicarle tiempo. Entonces, obviamente hay que entregar una guía de lectura sobre cómo se lee este gráfico donde el punto indica el comienzo de ese país en la tabla de posiciones, el conteo, y la línea obviamente es para seguir la evolución de ese país a lo largo de los días. ¿Okay? Si uno hace una lectura de esto, por ejemplo, que consigue con países como Jamaica, que a pesar de ser un equipo pequeño, comenzó bastante abajo en la tabla de posiciones y fue subiendo hasta llegar a una posición importante. Jamaica. Obviamente el factor Bolt. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta, sí, más que nada con respecto a los colores, porque vos trabajás en papel, o sea, lo que vos haces, hacer impreso. Vos ya sabés de antemano con cuántos colores contás, sí, o lo haces en blanco y negro y después te fijas, o usás los colores solamente para highlight y no para, porque ese tenía un montón de colores. Este salió así impreso, porque era una revista o... No, no, es el diario. Diario. Okay. Es el diario, pero sale en color. Okay. O sea, allá se gasta una buena plata toda la vida. Ok, por ese diario. No, y la calidad del además la foto sería el papel bueno y buena impresión. Sí, es una impresión. Utiliza buen papel y la impresión es excelente. Entonces, por eso el atrevimiento a jugar con esa gama de colores es importante. ¿Sí? Yo lo hubiese hecho acá, yo trabajé muchos años en la tercera. Si lo hubiese hecho en la tercera, no sale así. No. Posiblemente no sale, ya la idea no sale. Ah, por cierto, esto no se los había mostrado y quería mostrárselo. Hicimos una versión web, y con el respeto que ustedes merecen que saben más de web que lo que nosotros sabemos, hicimos una versión web de este trabajo, ¿okay? Donde utilizamos ese mismo gráfico, y lo único interactivo quizás que tiene esto, es que tiene la posibilidad de poder cliquear y ver la evolución. No sé por qué no debería cliquearlo, es un rollover y ahí aparece la información. No sé por qué no está funcionando ahora, pero básicamente esa es la idea y aprovechamos el gráfico para eso. ¿Okay? Luego teníamos una recopilación
diaria, no solamente de la data, sino también de información importante, con links a las historias que publicaba el mismo diario relacionadas a los Juegos Olímpicos. Y utilizamos, por cierto, Inforam también para tomar esa misma data y generar gráficos interactivos. Bueno, no está funcionando aquí la interactividad. A ver si. ¿Ok? Donde, obviamente, esa misma data que está recopilada en esas, en Google, de archivo Drive, bueno, es posible aprovecharlo y presentar la data en diversas formas. Allá arriba tenemos un gráfico, aquí arriba lo vemos en tabla. ¿Por qué quisimos presentarlo en tabla? No es gráficamente atractivo, pero es funcional. Porque, ok, yo quiero ver, ya lo tengo ordenado por ranking, eso por defecto, pero si yo quiero ver solamente las medallas de oro, si yo quiero ver el ranking por las medallas de plata o por el total, bueno, ya es a gusto de cada quien hacerlo. Es un trabajo más de análisis, obviamente, y eso ya es algo que cada lector o cada usuario lo hará a su gusto. Y también el download. Exactamente, también está, eso es importantísimo, la posibilidad de descargar la data. Y lo otro, que también aquí es la misma pregunta, ¿y qué pasa con la versión árabe? En el impresor, menos mal. Pero para la web, cuando publicamos la versión web, sí nos hicieron la pregunta, ¿y el árabe? ¿Cuándo? Ahí está. Ahí está. Y si ustedes se fijan, esto es importantísimo, el gráfico también hay que voltear el sentido de lectura. Yo no estoy empezando a leer desde acá de la izquierda, estoy empezando a leer el conteo 6, 7, 8, están los días. ¿Se fijan? Entonces, esto representó cierto problema o más bien un desafío quizá que nosotros pudimos cubrir o zafar de alguna forma para este gráfico. Pero, por ejemplo, para los gráficos que teníamos abajo, que lo habíamos presentado, si ustedes se fijan, era un gráfico de barras no como este de barras verticales, sino que eran barras horizontales, que hicimos en la versión en inglés. En Inforam no lo pudimos hacer. Nosotros nos comunicamos con la gente de Inforam para preguntarles. Y ellos nos dijeron que todavía no habían desarrollado una solución para el árabe. Lo cual es interesante y es un desafío. Capaz que ya lo hicieron, pero en ese momento no estaba. Y bueno, tuvimos que cambiar la forma del gráfico. ¿Okay? O al menos la disposición del gráfico. Y bueno, lo demás está acá, tal cual. Una recomendación que el gráfico anterior, es la página en inglés. Okay. Es un rango muy gigante, por eso ser un pequeño barra. Toda la página en inglés. A ver, a lo mejor era el primer día. Eso me va a ver, no sé si es el primer día. Acá. Sí, verdad. Tú dices, perdón, ¿cuál es la observación? Es que está muy pequeña la barra. Las barras. En relación a la escala que sea. Sí, no sé si eso tiene razón de ser. Fíjate que la escala va a ser a 120, claro, porque quisimos mantener la escala desde el primer día hasta el último día para que se viera, para que fuera evidente la evolución. Aquí me está cargando muy rápido, pero aquí sí se puede ver. Y obviamente en el último día se va a notar más. Okay. Ese es el cajón que quería hacer acumuladas. Claro. Ahora sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Quería primero felicitarte, pero también preguntarte cuál de esa experiencia que tú tuviste ya, es inevitable la pregunta de la comparación. ¿Cómo tú la traes acá? Porque no siempre cuando viene de afuera, uno llega acá a hacer muchas cosas y a muchas cosas. ¿Cuál es tu impresión de la vuelta acá del medio local también en relación al journalism y al periodismo de datos? Y sé que falta mucho, pero como experta, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hay acá? Mira, aquí yo creo que está como en pañales, yo diría. Me atrevo a decirlo, es mi opinión. No sé si estoy equivocado. A nivel de medios me refiero. O sea, yo reviso diariamente la prensa y obviamente la versión web de los diarios. Y me encuentro con muy poco trabajo de visualización de datos para web, activo, digital.
solamente algunos casos contados que son obviamente temas de gran cobertura, como no sé, las elecciones, pero en el día a día como que no está ese espacio, me da la impresión de que no hubiese un equipo consolidado como la Nación Data, por ejemplo, que también está en Costa Rica. Me da la impresión de que no hay un medio que tenga esa, a medio de los medios tradicionales, ¿no? Medios que uno más, sí sé que hay trabajos de periodismo de datos importantes que lo que hace CIPER, por ejemplo. Investigación. Más investigación. Sí, tanto visualización tampoco hay. Pero visualización no mucho. No hay. Entonces yo creo que hay mucho camino que recorrer. Así que espero que esta charla sea, a propósito, una invitación para que nos pongamos de acuerdo y hagamos algo. Sí. ¿Tú puedes establecer algún tipo de relación en la cultura, en la persona que toma un diario allá, a diferencia de la nuestra, obviamente? Porque tú comentaste algo muy interesante, que es la lectura del gráfico. Sí. Bueno, obviamente, acá una persona no se va a dedicar a una cultura de allá a analizar también un gráfico. Generalmente va a escuchar un comentario, lo va a repetir. ¿Qué análisis tú puedes hacer del tipo de lector de allá? ¿Sabes qué? Yo creo que el lector debe ser similar allá como acá. Yo creo que la diferencia está en la capacidad de riesgo que tienen los editores o directores de los medios. Yo creo que todavía no hemos pasado a cierto recambio generacional y lo que todavía están, me da la impresión, que todavía no se atreven a apostar un poquito más por el lector y la capacidad que tenga el lector. Yo tengo por experiencia, porque llevo años trabajando en infografía, sé que los lectores acostumbran a ver las infografías, es algo que les llama la atención, muchas veces es un gancho de lectura incluso para el resto del artículo. Y sé que se dedican a darle tiempo a leerlo. Lo mismo sucede allá. Pero este tipo de gráfico, por ejemplo, que vimos del medallero y la evolución, es algo que aquí difícilmente se daría. Recuerdo que cuando estaba en la tercera, tratamos de hacer un par de gráficos de eso y pasaba por muchos filtros y muchas veces no se publicaba. Por el simple hecho de que no estaba el atrevimiento o más bien la confianza en la capacidad del lector. Creo que ahí está la diferencia. También hay un tema de la cultura, cuando uno hace un dashboard, acá es amigable porque uno no ve como vehículo, qué sé yo, es dinámico. Pero ahí parece que como que el lector, el dinamismo lo genera él. O sea, él dice, a ver, quiero comparar el día 1, ¿qué pasa con el día 3? O sea, no estoy haciendo un análisis de lectura, sino que más bien psicológico, de cómo un niño o un adulto va a explicarle a otro, mira, esto está pasando con este medallero, ¿no es cierto? Y mira, analiza, tú me hablaste de la simetría yo trabajé con Illustrator, me llamó mucho la atención el prediseño, al boceto que existe, porque uno cuando bocetea en Illustrator le queda duro, pero ¿cómo lo llevas tú al Illustrator? O sea, no es fácil, yo trabajé con Frija, para Mercurio, entonces yo digo, escucha, hay un tiempo, y tú me dices que tienes 20 años, y si te atreves a hacerlo es porque entregas tu producto de calidad. Entonces el lector lo toma, lo interpreta y lo analiza. Y lo colecciona. Tú hablas de que si coleccionas. Entonces la cultura rosa quizás no va por ahí. Bueno, fíjate que yo no sé si sirve como referencia, pero ese trabajo, por cierto, ustedes han escuchado hablar de los premios Malafide. Los premios Malafide son los premios más importantes de infografía periodística a nivel mundial. Le llaman, de hecho, los Pulitzer de la infografía. Y este año, en marzo, se entregaron los resultados de esos premios. Ese gráfico obtuvo una medalla de bronce. Y para allá los jurados son periodistas y diseñadores de todo el mundo. Entonces, que haya sido elegido, bueno, por alguna razón de ser tiene que tener. Entonces, te das cuenta que en otros países también se le da el valor digamos, se confía en los lectores y se tiene este tipo de gráficos. Tiene un aporte, no es el gráfico o la concepción típica del gráfico bonito y que en 2 pasos ya entendiste todo. No, ese gráfico no va por ahí. Hay que leer. Tal vez tengo una perspectiva como cultural como respecto al proceso que ha vivido la imagen misma en Chile. O sea, yo me acuerdo cuando era chico veía historietas en el diario. Ahora no hay nada. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, Olafo, un montón de cosas.
Pero a mí no es menor, porque la presencia de la imagen en sí ha dado paso a la imagen gráfica, ha dado paso a la imagen fotográfica y también a la fase comercial. Y también se suma eso a lo que decías tú de tal vez la cultura que tienen los que toman las decisiones, porque tal vez estamos, como trabajamos estas cosas, sabemos que esto es súper relevante, facilita, agiliza la absorción de información, etc. Pero tal vez son los tomadores de decisión los que tienen ahí ese poder de decisión, los que no van el paso, y hay un discurso de innovación de la boca para afuera, pero no van ese paso. Eso es lo que pasa en el Sí, llega a ser sorprendente el nivel de conservadurismo del gremio periodista chileno en general, y sobre todo en los directores. Sí. Es que mira, eso parte, lo que pasa es que es una análisis compleja y grande, pero yo creo que eso parte, en el caso de los departamentos, son pocos los diarios que tienen departamento de infografía, para empezar. Y son pocos los diarios. Aquí no se consigue un departamento de infografía como un departamento de periodistas o de comunicadores, más allá, no importa la formación que tengan, comunicadores, que tú entregas una información, que tú haces un análisis, que tú recoges data, la analizas, la trabajas, la procesas y la publicas. Sino que todavía se concibe como una, dentro de la estructura de un diario, al menos, que es la experiencia que yo tengo, dentro del departamento de arte, donde la etiqueta es diseñadores. Entonces la etiqueta pasa por diseñadores que no trabajan con información. Que hacen encargos. Y que hacen encargos. Entonces es más un departamento de servicio que de contenido. Entonces cuando cambia esa concepción, que ya ha pasado fuera de hace rato, cambia la cosa. Tú ves en Estados Unidos, New York Times, el equipo de trabajo que hace son maravillosos. Y bueno, sin ir muy lejos, la Nación Data, que también hace un trabajo buenísimo. Y trabaja mucho con visualización. Entonces, ahora yo creo, para resumir, al modo de conclusión, simplemente que el que no haya es una oportunidad inmensa que existe para quienes estamos interesados en todo. Ustedes que vienen de la parte más quizás digital, más de conocimiento técnico. En el caso mío, yo vengo de la parte de contenido, de tratar de innovar. Dentro ya tengo un bagaje de información, de tipos de gráficos. Ya tengo como una caja de herramientas amplia en cuanto a cuáles son los tipos de gráficos, para qué sirven. Pero obviamente me falta hacer equipo para la parte de programación, la parte de desarrollo en digital. Entonces, bueno, es una oportunidad grande que está ahí. Y creo que lo que hace Pablo, o sea, hacer cosas, conformar equipo, experimentar, publicar cosas, es una buena manera de comenzar. Te iba a hacer una pregunta con respecto a una tendencia mundial sobre la caída del consumo del diario en papel. ¿Eso lo viste allá también? O sea, me imagino que sí, porque es algo que está pasando en general. Y la pregunta es, así todo, se arriesgaban a hacer cosas en papel. Es decir, así todo, el medio o la editorial del medio tomaba la decisión de arriesgar. Entonces, más allá del lector, creo que la diferencia está en las diligencias. El lector a veces se subestima y es fácil de subestimar, y además porque funciona en online, rinde más poner un video de un gatito que hacer una. Porque lo copié, lo pegué acá, publiqué 100.000 visitas. Tardé una semana en hacer una visualización, 1.000 visitas. ¿Entendés? O sea, es algo un poco más de decisión, creo yo, editorial, más que de público, de consumo. Porque en definitiva, nadie puede estar en contra de ver esto, es lindo, es activo, es informativo. Si no se hace, porque no se decide. Me parece que esa es la triste conclusión. Sí, pero es una oportunidad. Sí, claro. Sí, es una oportunidad. O sea, vos mencionaste la Nación Data, sí. Y ellos en Argentina son líderes, pero lejos del segundo. O sea, el esfuerzo que hace la Nación Data no lo hace ningún otro medio. Y obviamente con Chequeados somos muy chiquititos al lado de la Nación, pero mencionaste justo como el unicornio de Latinoamérica, si querés. En Perú hay buenas cosas, en Costa Rica también, pero me parece que como que están bastante más. Y eso es, perdona, pero porque el equipo editorial toma la decisión de la Nación, entendieron que había que simplificar, ¿sí? Un montón. O sea, la Nación se gasta buena cantidad de lucas en
sacar esos tremendos proyectazos de datos. Y además hace años que están, ¿eh? Y porque saben, pero sabiendo que ese trabajo periodístico que requiere una serie de recursos, un equipo de desarrolladores, un trabajo de scrapping tremendo, va a tener menos visitas y va a ser menos masivo que el diario de al lado, pero con mucho mayor calidad. Y lo saben y lo sacrifican y está asumido. Pero fíjate que tú hablaste de presentación de algo muy importantísimo, trabajo en equipo. Para llegar al trabajo de periodismo de datos, llegar a una buena visualización de datos, necesitas trabajar en equipo. Gente que tenga expertise en diferentes áreas, en el área visual, en el área de manejo tipográfico, en el área de programación para poder llevar esto a la gente digital y que sea interactivo y cómo recoger esa data, de investigación. O sea, esto no puede ser una sola persona, no, tiene que ser un equipo. Y en esa línea me quería ofrecer para que necesite apoyo en programación o los ETL, integrando datos. Bueno, tratar de repartir un poquito mi tarjeta porque me encantaría ser un equipo y capaz que esto es una agencia, te imaginas que una agencia de visualización. Sería buenísimo. De repente, sacando del foro del mismo invitado, vamos a ir manteniendo contacto, y pero que quiera hablar de eso, no puedo mostrar perfecto. Solo como anécdota, yo soy cargo con el testimonio de esa falta de valentía de los directores de medios. Yo trabajé como periodista de datos en empresa.cl, y porque había un director del sitio que fue llamado a diseñar el sitio, y él era vanguardista, tenía ganas de hacer periodismo en serio, y me trajo a mí para hacer periodismo de datos. Al rato, los cabecillas del medio se dieron cuenta que no traía la cantidad de clics necesarios para traer mayor avisaje. Se fue el director y al poco tiempo lo que yo hacía, que tenía mucho valor en un comienzo, dejó de tenerlo y se perdió el trabajo. Se perdió y nosotros nos cabeceábamos con los diseñadores tratando de hacer cosas interesantes que tenían un gran valor, pero no duraron ni un año porque no... Sí, pero fíjate que hubo el flujo de clics necesario. La cantidad de clics depende de otros factores. De la exposición, el tiempo de exposición me refiero a lo colocas en homepage, colocas un link, lo vendes, el producto de alguna manera. ¿Cuánto tiempo lo mantienes allí? Creo que, bueno, son varios factores, pero eso te lo pregunto nada más. Yo creo que he visto tu trabajo. Muchas. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Thank you. Thank you all for coming.